¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan. Hola, ¿qué le tal? doy la bienvenida a usted también. Estamos en un lugar pues inconfundible, es un lugar, todo un referente en el centro histórico de la Ciudad de México, a los pies de la Torre Latino. Tenemos a la espalda el edificio de la Nacional, a la izquierda la Alameda, estamos rodeados por los Pegasos de Querol, pero estamos caminando donde se alzó el convento de Santa Isabel, demolido hacia 1860, un convento que acompañó la vida de la ciudad casi desde el siglo XVI. Ya es muy difícil imaginar que todo este espacio estuvo rodeado de muros, de claustros, de fuentes. Cuando se hizo el estacionamiento, cuando se comenzó la excavación para hacer el estacionamiento o los distintos niveles del estacionamiento del Palacio de Bellas Artes, comenzaron a aparecer muchas de las escalinatas, comenzaron a aparecer las fuentes que estaban enterradas del convento de Santa Isabel, de azulejo amarillo, bellísimas, la pintura que acompañaba la parte baja de los muros, y más abajo, al continuar la construcción del estacionamiento, comenzaron a aparecer restos prehispánicos de ofrendas. La isla o el islote original pues terminaba más o menos en donde nos encontramos, de manera que estaba el sistema de pilotes para ganarle tierra a los lagos y poder extender la Ciudad de México hacia donde después se construyó la Alameda. Comenzaron a aparecer restos de mamut, restos de animales prehistóricos, etcétera. Todo en un cuadrito estaba contenido. Pero lo interesante es cómo se levanta en este lugar el convento de Santa Isabel, cómo es demolido en la Reforma, y se levanta luego, fíjate que es muy interesante, porque se levanta una manzana donde hoy es Bellas Artes y donde hoy es esta plaza, en la que se instala la primera oficina de teléfonos que hay en la Ciudad de México. La primera vez que comienzan a funcionar los teléfonos, habría 50 o 60 teléfonos contratados por la gente. Uno podía venir a la central que estaba aquí a contratar o a hacer llamadas. La primera central telefónica estuvo en este lugar, y justo por donde nos encontramos estuvo la imprenta La Europea, donde José María Marroquí entregó los originales de su libro La Ciudad de México. 3 tomos que hemos repetido, que hemos consultado muchísimo y citado muchísimo a lo largo de los años que ha durado este programa. Marroquí murió sin ver publicado el libro, y luego hubo un incendio en La Europea y se quemaron los originales que él había entregado. De hecho, lo que nosotros conocemos, el libro que conocemos, es lo que Marroquí le había dejado, lo que un sobrino de Marroquí logró rescatar, textos muy imperfectos, no acabados. El resultado final pues ya no lo conoceremos jamás, porque se quemaron todos los libros que acababan de salir de la imprenta. Finalmente se va demoliendo este edificio en el que hubo cantinas, distintas cosas, distintos comercios. Hay que imaginar la manzana completa llena de oficinas, como les decía, de comercios, etcétera, y finalmente es demolido a las postrimerías del Porfiriato, a principios del siglo XX, para levantar en este sitio lo que se llamó el Teatro Nacional y que nosotros conocemos como el Palacio de Bellas Artes, mi querida Beca. Así es, un edificio emblemático de la Ciudad de México, ya lo hemos comentado aquí varias veces, obra de Adamo Boari, arquitecto italiano que se fascina por México en su paso por Estados Unidos. Le toca la exposición colombina de 1893, a la que México manda muchos objetos arqueológicos. De ahí queda completamente prendado y decide que su destino está en nuestro país. Llega aquí y bueno, se le comisionan diversas obras para los festejos del centenario, entre ellas el que, como bien dices, hoy es el Palacio de Bellas Artes, originalmente Teatro Nacional, pues en un estilo que nos habla de esa época, ¿no? Un edificio en este estilo que se llama Segundo Imperio, lo que estaba de moda en París, en la París de Napoleón III, y que va incorporando también algunos elementos de alguna primera vanguardia, el Art Nouveau, y bueno, el interior, que ya lo veremos, en un estilo completamente distinto, hecho en 1934. Así es, pues esta obra queda interrumpida
con el estallido de la revolución. Durante un promedio de 20, 25 años, lo único que se veía eran las estructuras y cuenta un cronista que toda la zona que tenemos aquí en la espalda estaba llena pues, de bloques de abandonados, de mármol, de granito, de los distintos materiales que se iban a emplear y que quedaron allí arrumbados durante mucho tiempo hasta que en 1932 se decide retomar el proyecto bajo la batuta del arquitecto Mariscal, Ignacio Mariscal. Así es. Y es en 1934 cuando se realiza la inauguración. Estamos visitando Bellas Artes porque, como usted recordará, hemos estado siguiendo la ruta de los murales que hay en la Ciudad de México a propósito del centenario del surgimiento del muralismo. Ya dedicamos un programa que comienza en 1922 cuando se inicia este movimiento. Y bueno, pues de todos es bien sabido que es en Bellas Artes en donde se encuentran algunos de los clásicos, de los murales clásicos de la ciudad. Al entrar aquí, imagina uno la sorpresa el día de la inauguración en 1934, la ola de críticas de mucha gente que no le gustó, pues comparaba esto con la recepción de un hotel. Criticadísimo. Después es que era muy moderno, ¿no? Y contrastaba con la fachada totalmente. Exactamente, es cómo se enciman los tiempos y cómo lo va resolviendo todo Mariscal. Pero no solamente es la crítica por eso, sino la crítica por los murales que se van plasmando a lo largo de distintas etapas en este recinto y que desde el principio causan electroshocks en la sociedad mexicana por diversas razones. Vamos a visitar los murales del Palacio de Bellas Artes. Nos va a acompañar David Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Hola, David. bienvenido. Muchas gracias. Para platicarnos Adelante, un poco, bueno, vamos a revisarlos, vamos a mirarlos y para entender un poco pues, el origen, lo que nos están tratando de decir y todas las reacciones que fueron generando. Porque pues las hicieron artistas sumamente polémicos en un momento en el que el mundo estaba en un periodo de histeria, porque pues se venía encima, todo indicaba que se venía encima la guerra mundial, estaban las discusiones relacionadas con el nacionalismo, con el maquinismo, el fascismo estaba tomando fuerza. Las amenazas del fascismo. Entonces, bueno, los murales no se pintaron al mismo tiempo, fueron apareciendo entre 1933, 34. 34 y 1950, finales de los 50. 60, concretamente el último en ser pintado exprofeso para este lugar fue el de Jorge González Camarena, que data de 1963. 63. Que bueno, coincide, hay que decirlo, coincide con precisamente el movimiento muralista. O sea, hay que decir que a partir de los años 60 se diluye mucho de lo que va a ser el movimiento, va perdiendo fuerzas de los años 50. Entonces, lo que estamos viendo aquí, pues finalmente sí van a ser los años dorados, por decirlo de alguna manera, del muralismo mexicano. Sí, muy bien. ¿No? Es Diego Rivera, el encargado, el que recibe la primera comisión. ¿Nos vamos a dirigir hacia ese mural? Sí, vamos hacia arriba para ir a lo que antiguamente era el Museo Nacional de Artes Plásticas, inaugurado en 1934, que por cierto inauguró como el primer museo de artes del país. Asimismo, este recinto contaba con una colección de arte popular, de arte indígena, grabado, arte desde el siglo XVI, es decir, colonial, hasta prácticamente arte moderno del siglo XX de ese entonces. Oye, David, esto qué importante que lo mencionas, porque eso es otro centenario que se cumplió el año pasado, es que se llevó a cabo la primera exposición de arte popular en 1921 y que nos parece hoy algo que nos habla de la tradición y del pasado, pero profundamente moderno en su época, hacer una reivindicación del arte indígena y del arte popular de México, ¿no? Es correcto. Aquí en la Ciudad de México, hacia 1921, instruido por el general Álvaro Obregón, en aquel entonces, se inauguró la primera gran exposición de arte popular. Cabe mencionar que para este entonces todavía no había una distinción concreta entre los diferentes tipos de producción artística de los pueblos originarios. Gerardo Murillo, el doctor Atl, a través de su famoso libro Las Artes Populares en México, condensó todo este conocimiento y a partir de ahí radicó la exposición. Junto con Roberto Montenegro, ¿no? Exactamente, y Jorge Enciso. Muy bien, ¿por dónde comenzamos? Vamos hacia los murales, ¿no? Bueno, sí. Directo. De este lado.
Lo que vamos a hallar es entonces, digamos, las preocupaciones, la discusión que está privando en el mundo y en México desde los albores de la Segunda Guerra Mundial hasta que el mundo esté en la Guerra Fría. Todas estas discusiones son pues, la cuestión palpitante, candente en esos años y de alguna manera van a aparecer en lo que vamos a ver a continuación. La primera comisión la recibe Diego Rivera, le toca el muro poniente del Palacio de Bellas Artes. Aquí es donde comienza a pintar este mural que tiene un nombre larguísimo. El hombre controlador del universo. Esa es la versión corta, ¿no? O El hombre en el cruce de caminos, tienen ambos nombres, así como también su primera versión que se llamó The Man at the Crossroads, el hombre en la encrucijada. Eso que dices, habría que resaltarlo porque efectivamente Rivera recibe la primera comisión aquí en el 34, pero a partir de un mural fallido que hace en el 32 o inicia en el 32 en el Rockefeller Center de Nueva York, y realmente lo que estamos viendo aquí es una copia hecha a partir de los bocetos y de las fotografías que había recuperado. Es el mural que es destruido, ¿no? Allá en el Rockefeller Center. A ver, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos aquí, David? Bien, esta obra mural, como bien apuntaron, originalmente se encontraba en el Rockefeller Center. Fue realizada hacia 1933, únicamente que una vez que la obra de Rivera causa cierta polémica, ya que el muralista mexicano, nacido en Guanajuato, incluye un retrato de Vladimir Lenin, que podemos apreciar en la parte central del mural. Bueno, no fue de gran agrado para John Rockefeller, por lo que el mural fue destruido. Imaginemos a John Rockefeller en 1933 en Nueva York, en pleno apogeo y ascenso de la Unión Soviética, apenas unos años antes de haberse consolidado hacia 1924, pues ver al primer líder de la Unión Soviética en este muro no fue mucho del agrado de este personaje. Por lo que eventualmente fue destruido. Algunos de estos bocetos todavía se mantienen vigentes en el Anahualcalli, un museo que se encuentra bastante bello al sur de la Ciudad de México. Y Rivera coloca en el centro un personaje que es un obrero entre estadounidense y soviético. Asimismo, Rivera, hay que recordar que formaba parte del Partido Comunista Mexicano, por lo que representó su visión política marxista de la época, por lo que del lado derecho, nosotros viendo de frente a la obra mural, tenemos la representación del comunismo y del lado izquierdo la representación del capitalismo. Este personaje está controlando una máquina que representa un todo, tanto la biología, la física, la química. Tenemos un telescopio y un microscopio que representa el macrocosmos y el microcosmos. Asimismo, una serie de contrastes. Por ejemplo, Lenin dando su mano a gente de todas las naciones de una manera muy amigable, en contraste con estas personas que, pertenecen a una clase social alta, ven viendo con los ojos cerrados, mientras hay una demostración o una manifestación en la parte de atrás. Reprimida, ¿no? Exactamente. Y esto de personas de todas las naciones es muy importante. El mensaje que mandan ahí, que es algo que sacudió a los muralistas cuando empiezan a ir a Nueva York, le pasó a Orozco, le pasó a Siqueiros, le pasó desde luego a Rivera, es la segregación, ¿no? Eso también es en parte lo que causa malestar cuando Rockefeller ve este mural. No solo es el mensaje comunista, sino que ahí hay una clara crítica a la segregación racial que siguió imperando en Estados Unidos hasta los años 60. Es correcto. De hecho, la obra mural de Rivera fue siempre muy controversial. No solo tuvo problemas con esta obra mural, más adelante veremos algunas otras piezas que también tuvieron ciertos problemas debido a su carga política e ideológica. Asimismo, también esta obra mural de Diego Rivera fue pintada al fresco en 8 meses. Cosa peculiar de este recinto es que, como vamos a ver a continuación, esta obra fue pintada a la par que la obra de Orozco. Entre los dos se detestaban. De hecho, este lugar es el único museo en todo el mundo que tiene por lo menos una obra, aunque sea solo una, hecha ex profeso para el recinto de cada uno de los 3 grandes, Rivera, Orozco y Siqueiros. Tenemos aquí estas bayonetas avanzando, estos hombres avanzando en bayonetas, y una serie de personajes observando. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Bien, en la parte superior, como bien apuntan las bayonetas, representan soldados de la Primera Guerra Mundial. De hecho, Rivera vivió en Europa durante estos años. Hay que mencionar que entre 1907 a 1921 permaneció en Europa, es decir, él vio la Gran Guerra de primeros ojos, y es por ello que coloca un contexto de guerra. Asimismo, coloca una serie de personajes en la parte inferior que están observando a través de este cristal. Estos son niños que están observando a las clases sociales altas, precisamente aprendiendo de esta noción política. Y Darwin ahí, ¿no? Un comentario del darwinismo social, esta idea que empezaba a cobrar fuerza también de que había una especie de selección natural entre las etnias y las razas del mundo,
que pues se utilizó para justificar el genocidio nazi, entre otras cosas, ¿no? Ya está ese tema de alguna manera ahí presente. Es correcto. Asimismo, también el materialismo marxista de Rivera coloca a unos niños en la parte izquierda de la obra mural y en la parte derecha personas adultas. Es decir, esta noción de la evolución, del progresar humano a partir de la noción materialista histórica. Tenemos a 4 mujeres que muy probablemente hagan referencia al triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, este famoso film. Personas cantando en la Plaza Roja de una manera bastante unida. Con banderas. Encontramos a Trotsky. Es correcto, muy cercano a Rivera, quien por cierto vive en su hogar. Tenemos a Leon Trotsky, Bertram D. Wolfe, líder estadounidense, trabajador, el hombre de ojos claros, y de hecho fue el primer biógrafo de Diego Rivera. Sí, es maravillosa. Y junto a él los 2 padres del comunismo científico, Karl Heinrich Marx y Friedrich Engels. Y fíjate, este tema que también es bien bonito, que vemos en la máquina, creo que cabe señalarlo, esta obsesión que empieza a tener Rivera con los microorganismos y que va a tener ya una explosión brutal en el Cárcamo de Dolores, ¿no? Pero Anita Brenner, que era una periodista cultural de origen judío pero mexicana, ella estaba en Nueva York cuando Rivera estaba pintando y narra en un artículo del Universal, Héctor, que una publicación que hace para el Universal, que Rivera se iba a los laboratorios de NYU, de la Universidad de Nueva York, a trabajar con los biólogos y con los químicos, y que fue la primera vez en su vida que vio el mundo a través de un microscopio, que eso le dejó una impresión brutal y decidió plasmarlo en el mural. De hecho, es muy peculiar porque Rivera fue uno de los muralistas que más se documentaban para pintar. Es decir, todos los elementos que vemos en las obras murales de Diego Rivera hacen referencia directamente a un tema específico, es decir, no son hechos a partir de la imaginación o presuposición de alguna imagen preconstruida, sino precisamente son a partir de la construcción de una imagen real. Y tenemos el primero y el último. Y el último aquí. junto Cuéntanos. a este. Jorge González Camarena, hermano del famoso ingeniero Guillermo González Camarena. El inventor de la tele a color, ¿no? Exactamente. Realizó esta obra mural en 1963 llamada Liberación o La humanidad se libera de la miseria. Cabe mencionar que la obra de Camarena fue pintada en acrílico, por ello parece que los colores son más vibrantes que en la obra de Rivera. Ya este es un material pues, sintético que bueno, cobra fuerza hacia los años 50. Podemos pensar en esta obra mural como una suerte de tríptico. Del lado izquierdo se encuentra la opresión, en la parte central la lucha y en la parte derecha la liberación. Cosa peculiar es que tenemos un campesino en los huesos, atado, se encuentra en un ataúd y junto a él una mujer. Esta mujer tiene marcas en el cuerpo, tanto claras como rojas, las cuales representan la violencia física y emocional contra la mujer. Camarena apoyó diversos movimientos feministas hacia los años 60 y, por cierto, fue muy cercano a Aurora Reyes, también una de las pioneras del muralismo en México. Oye, ¿cómo resuelve las tensiones ideológicas? ¿Cómo están resueltas en este mural? Bien, cabe mencionar que hacia los años 60 pues estamos entrando en un periodo de cambio. Si bien 1968 es el año en el cual ocurre una ruptura concreta, ya venían arrastrándose ciertos movimientos sociales en México desde principios de los 60, como movimientos magisteriales, de igual manera ferrocarrileros, médicos. Exactamente. Y lo que está pasando en Estados Unidos, 62 es un año importantísimo para los derechos civiles de los afroamericanos, ¿no? Totalmente, es por ello que Camarena coloca este mundo cambiante. Si bien podemos ya hablar que en este momento la Escuela Mexicana de Pintura ya se había diversificado, es decir, la llamada ruptura, algunos muralistas que llegaron desde un punto de vista un poco más moderados, el ala un poco más radical, que seguía siendo apadrinada por David Alfaro Siqueiros, Camarena pertenecía precisamente a esta generación como Raúl Anguiano y estos otros pintores que todavía tenían ciertas tendencias de izquierda. Por ello coloca el cambio de este personaje con una metamorfosis, un personaje rompiendo lo que lo mantiene atado, y en la parte superior, en tonos amarillos y verdes, la liberación mental o ideológica. Y de alguna manera este mural dialoga con el de Siqueiros, ¿no? Porque también aquí vamos a ver el tema de la libertad muy presente. Es correcto. Únicamente para cerrar la obra de Jorge González Camarena, es que, bueno, ¿quién no recuerda estos libros de texto de historia de La mujer con la bandera, La patria de Jorge González Camarena? Es la misma modelo que se encuentra en esta obra mural, Victoria Dorantes, y bueno, ahí la tenemos nuevamente. Y bueno, aquí ya Siqueiros en todo su esplendor, ¿verdad? Es correcto. La primera obra mural se realizó en 1944, la parte central, se inauguró el 20 de noviembre del 44. Es decir, lo primero es una década antes incluso de la guerra, pero esto es en el momento culminante en el que el mundo está en llamas. Totalmente. Y de hecho se puede apreciar en la obra mural. En la parte central tenemos a un personaje el cual combina ambos géneros. De hecho tiene un gorro frigio que representa la democracia francesa y este personaje está triunfando
sobre un personaje que se encuentra recostado en la parte derecha de la obra. En la parte inferior es un soldado con las manos ensangrentadas y, bueno, determinamos que es un soldado alemán debido al casco que es característico de las Wehrmacht, las tropas de conquista alemanas. Oye, excede los límites para invadir, digamos, la cornisa superior. Es correcto. Bueno, la cornisa del muro está intervenida por Siqueiros. Cabe mencionar que para este entonces ya había escrito su famosa obra Cómo se pinta un mural, donde precisamente habla cómo también la arquitectura y el espectador forman parte importante de la obra mural. Asimismo, también Siqueiros fue probablemente uno de los muralistas pues, más acérrimos en su labor política. Tenía esta noción que el arte tenía que ser público, político y monumental. En ese sentido, la obra interviene el espacio, la revolución no solo en su representación, sino de igual manera en su praxis a sí misma. Y de igual manera, si digamos intentáramos retirar esta obra y llevarla a algún otro lugar, colocarla en algún otro museo, quedaría completamente incompleta. Desde la perspectiva que la obra está integrada y pensada para el espacio en sí mismo. Y eso es algo que Siqueiros va a seguir experimentando cada vez con mayor fuerza y que se va a convertir... Claro, en el Poliforum, ¿no? Sí, en el Poliforum, en CEU, pero se va a convertir en un movimiento dentro del muralismo que es la integración plástica. David, la modelo también es importante en este caso, Ella ¿no? es esta Angélica Arenal, la esposa de David Alfaro Siqueiros, gestora cultural, y de hecho, gracias a ella tenemos las SAPs y el Poliforum abierto al público y muchas otras cosas. Muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí y cómo se relaciona con las otras dos piezas del tríptico? Hacia 1945, es decir, unos cuantos meses posterior a pintar el primer panel que está en el centro, Siqueiros incluyó 2 paneles a los costados. De este lado tenemos Víctimas de la Guerra, la cual es un cuerpo o varios cuerpos, de hecho no podemos determinarlo, cubiertos por un manto sobre una escalinata destruida. Asimismo, Siqueiros colocó estas obras murales como un recordatorio del producto de los regímenes totalitarios. Es decir, siendo un artista el cual hacia finales de los años 40, principios de los 50, abogaba concretamente por la paz, precisamente vemos cómo los horrores de la guerra también marcaron la obra de los muralistas. Y también hay que decir que la textura es muy particular, ¿no? Siqueiros siempre estaba buscando nuevos materiales. Él fue, de hecho, se le considera el primero en utilizar pintura acrílica. Entonces, ¿qué nos puedes decir también sobre lo que vemos aquí, esta textura que se encuentra en el mural? David Alfaro Siqueiros pintaba con un aerógrafo y pintaba con materiales industriales, como bien apuntas. De hecho, utilizaba un material de la época que se utilizaba en los autos llamado piroxilina y lo utilizaba sobre masonite, que es un aglomerado de madera. Asimismo, para lograr las diferentes relieves y de igual manera gamas cromáticas dentro de un mismo color, en ocasiones arrojaba solventes para que la pintura y las texturas asimismo se fueran disolviendo y pareciera que el mural se está derritiendo en ciertos puntos. De hecho, se puede apreciar, por ejemplo, en los puños o en el antebrazo del personaje, cómo el color se va degradando en una parte, precisamente utilizando este tipo de accidentes controlados. Y cosa peculiar que bien mencionas de la experimentación plástica, él fue maestro del famoso Jackson Pollock. Claro, sí. En esta noción de con la constante experimentación tanto estética como plástica. Bueno, y aquí se ve un poco esa técnica del dripping en el mural central, ¿no? Cómo aventaba la pintura como gotas, de pronto, que es la técnica que Pollock le va a aprender en 1936. Oye, totalmente. David, él pinta esto cuando ya están listos los murales de Rivera y de Orozco. Es correcto. ¿Está dialogando con ellos de alguna manera? Pues bueno, sí, un tanto desde la noción de la vanguardia artística como una forma más disruptiva. Cabe mencionar que la famosa polémica entre Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, llevada a cabo en los años 30, pues David Alfaro Siqueiros solía decir en un tono a veces un tanto burlón que si Miguel Ángel y Leonardo, estos dos grandes genios del Renacimiento, siguieran vivos, estarían avergonzados que se sigue pintando al fresco. Es decir, tanto es una postura plástica de decir hay que seguir avanzando y creando, también como una crítica hacia la obra mural de artistas como Rivera. Y el otro pleito, ya nos platicarás, fue el de Tamayo con Siqueiros, ¿no? Sí, de hecho este lugar fue reservado para los 3 grandes prácticamente hasta los años 50, cuando se incluyen las obras murales de Rufino Tamayo. El arte abstracto, el cual venía ya cobrando ponderancia hacia finales de los 40, principios de los 50, no era mucho del agrado de Siqueiros, quien creía que el arte tiene que ser políticamente activo. Es decir, el arte abstracto es un arte aséptico. En esa noción de disparidad tanto técnica como intelectual, pues Siqueiros y Tamayo pues no eran muy compatibles. Okay. Bueno, antes de entrar a detalle a este mural, nos tenemos que ir a una brevísima pausa. Ya nos están haciendo señas, pero ahorita volvemos al Palacio de Bellas Artes.
Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9 puntos. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo. Políptico, Carnaval de la Vida Mexicana. Son 3 frescos sobre bastidor. Son 3, ¿verdad? 4, de hecho. Son 4. Muy bien. Y comienza con este que se llama La Dictadura, cargado de imágenes pues, violentísimas de alguna manera. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, David? De hecho, es muy peculiar esta obra mural porque cuando uno la ve de lejos puede parecer una escena pues bastante alegre. Sí. No obstante, cuando uno presta atención a ciertos detalles, pues puede notar que la visión política de Rivera fue bastante ácida en este sentido. Originalmente esta obra mural se encontraba en el Hotel Reforma, muy cerca de lo que actualmente es Plaza de la República. Actualmente el Hotel Reforma ya no funge como hotel. No obstante, tenemos en esta parte, bueno, este políptico, la dictadura con un personaje en la parte superior que parece una caricatura. Tiene una cabeza grande, un cuerpo un poco más pequeño y una pequeña mano que sostiene una bandera. Y le da un aire a alguien. Sí. De hecho, a diversos personajes. Este mural originalmente en el Hotel Reforma, hay que recordar que le pertenecía a Alberto J. Pani, quien eventualmente fue secretario de Relaciones Exteriores, coloca un personaje que es entre Mussolini, Hirohito, Hitler y Roosevelt en cierto punto, por los ojos claros. Es decir, Rivera logró combinar en un solo personaje una crítica a todos estos políticos. Y se refleja en la bandera, ¿no? Exactamente, se refleja en la bandera. No solo ello, también pues la noción política de Rivera desde la perspectiva marxista de no empatar tanto con la religión, coloca un personaje cercano a la religión en la parte derecha de la obra mural. Bien comido, además, hay que decirlo. Bien comido, exactamente. Como escondido, ¿no? Está escondido y de hecho está viendo este personaje que es un hombre con cara de cerdo. Está vestido como un militar. Un generalote. Y él le está robando a la mujer con la que está bailando. Esta obra mural, reiterando, pues tiene ciertas nociones políticas. De igual manera, un perro en la parte inferior con unos huesos, sacudiéndolo frente a unos obreros. Y que dice ley del trabajo, ¿no? Y dice ley de trabajo. De hecho, hace referencia directamente a algunos líderes sindicales. Rivera, bueno, tenía cierta distancia política con algunos personajes en este entonces. ¿Lombardo? No concretamente Lombardo Toledano, pero sí con algunos líderes sindicales de la época. Cabe mencionar que la ruptura con Lombardo Toledano ocurre hacia los años 40, no obstante, pues Rivera ya comenzaba a guardar cierta distancia de algunos círculos políticos en este entonces. Sobre todo porque Lombardo era más cercano a Siqueiros, ¿no? Y conforme va rompiendo ahí... También Siqueiros y Lombardo son muy críticos de que hace obra para Ford, hace obra para Rockefeller, o sea, como que no les gusta que esté coqueteando con el capitalismo gringo, ¿no? Y de igual manera cabe mencionar las dos posturas políticas. Siqueiros en ciertos puntos pues coqueteó mucho con el estalinismo y de igual manera Rivera era abiertamente trotskista. En ese sentido pues también sus divergencias políticas chocaban también con sus nociones estéticas. Este panel, Danza de los Huichilobos, representa un dios de la guerra
Cabe mencionar que la obra de Rivera concretamente tiene, pues, en gran momento o en diversos momentos utilizaba composiciones circulares, como lo vemos en esta parte central o en la parte central. Tenemos estos personajes que son personas de las culturas de América, con algunos elementos como una jarana, es decir, representa el sincretismo cultural. De hecho, este mural originalmente no estaba colocado en este sentido, representaba la historia de México. Tenemos la conquista, las intervenciones del siglo XIX que veremos a continuación. Tenemos este panel que representa finales del siglo XIX, principios del XX y las dictaduras de los años 30. ¿Qué es la danza de los Huichilobos? ¿Qué nos está diciendo? Concretamente hace referencia a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Hay que mencionar que hasta los años 60, 70, que comienzan los estudios más serios de algunos personajes como Miguel León Portilla, pues comenzamos a observar este tipo de cambio dentro de la plástica y de igual manera del nombre de esta divinidad. Bueno, pasamos al siguiente. México folclórico y turístico. Tenemos en la parte superior una mujer que de hecho tiene un fenotipo europeo. Está observando a estos personajes que se encuentran en la parte inferior, son chinelos. Cabe mencionar que los chinelos son muy populares tanto en Xochimilco, en el Estado de México. La zona de Morelos. En Hidalgo, en Morelos, exactamente. Tenemos estos personajes con caras de caballos que de hecho están en un tono burlón escribiendo. Representa esta noción decimonónica de los escritores que venían precisamente a América a escribir en un tono burlón, en un tono racial. Tenemos una calavera, muy probablemente un pequeño guiño a José Guadalupe Posada, la calavera garbanzada, que eventualmente Rivera la adopta como la Catrina, pero la principal razón por la cual el mural fue censurado en 1936 es el personaje que se encuentra en la parte central. Este personaje con un rostro como de un puma, sostiene un palo de golf, tiene un pollo en una mano y tiene un tambo de leche en la espalda. Todos estos eran negocios que controlaba Plutarco Elías Calles, creador del Partido Nacional Revolucionario. Rivera sabía que Calles solía acudir mucho al comedor del Hotel Reforma, por lo que lo incluye en un mural público. Para este entonces Calles pues seguía teniendo bastante peso dentro de la política en México. Entonces al incluir a este personaje en un mural público con este fenotipo, pues no fue mucho del agrado de Pani, y es por ello que el mural fue ocultado y hasta 1963 fue traído aquí al Palacio de Bellas Artes. Pero estuvo algún tiempo, o sea, la gente lo vio. Por muy breve periodo, en 1936. Calles lo pudo haber visto. Hasta que se dieron cuenta de esto, ¿no? Exactamente. Hasta que se dieron cuenta del mensaje. Que esto de México folclórico y turístico también es interesante porque además de esos viajeros del siglo XIX, pues esta mujer también pareciera que representa como... Era una época en la que México estaba muy de moda para los turistas gringos, sobre todo, ¿no? Venían mucho de viaje. Entonces no sé si de pronto también se está burlando un poquito de esa moda que había en esa época. Cabe mencionar que, como bien apuntas, hacia finales de los 30, pues México comenzó a internacionalizarse. No es gratuito que hayan venido artistas tanto estadounidenses como inclusive europeos. El mismo André Breton, por ejemplo, que viene hacia el 38. Tenemos como... También se denota esta característica, digamos, como ver un México indígena, pero no un México indígena desde la noción de la diversidad cultural o de respeto a los pueblos originarios, sino precisamente eso, desde una noción folclorista. Sí, como exótica, ¿no? Exactamente, una exotización. Es por ello que también Rivera incluye también esta noción política dentro de este panel. Bueno, vamos a movernos un poco más rápido. ¿Nos detenemos aquí o pasamos a...? La leyenda de Agustín Lorenzo, que es de hecho un homenaje a Agustín Lorenzo, un bandido mexicano, el cual combatió al ejército francés durante la batalla del 5 de mayo. Cabe mencionar que aquí Rivera incluye esta noción de la resistencia contra los ejércitos europeos, es decir, la resistencia tanto militar como política hacia las invasiones. Agustín Lorenzo, de hecho, fue un personaje decimonónico, muy característico del romanticismo mexicano del siglo XIX, como estos personajes que exaltaban el nacionalismo en contra de las vertientes europeas que venían a colonizar. Lo que es interesante es que, a diferencia del primer mural que vimos de Rivera, aquí ya se aprecia otro aspecto de su obra, que creo que en la CEP está muy presente. Como bien decía, esta parte más como caricaturizada, el sentido del humor, o sea, era un hombre que sabemos que sabía reírse, ¿no? Y está presente aquí en este mural. O sea, perdió la grandilocuencia histórica y la solemnidad un poco. Estamos frente a uno de los murales más impactantes de todo el muralismo mexicano, con algunas de las imágenes más perturbadoras y que causaron verdadera repulsión a algunos críticos en el momento en el que las conocieron. Totalmente. Esta obra de José Clemente Orozco, jalisciense, de hecho un poco más grande que el resto de los muralistas, ejecutó esta obra en 40 días.
Cosa peculiar es que, bueno, José Clemente Orozco, como narra en su autobiografía publicada hacia principios de los años 40, él no tenía un brazo. Había perdido un brazo después de un accidente con pirotecnia cuando tenía entre 13 y 14 años y realizó esta obra mural él en 40 días con un solo brazo, lo cual, bueno, nos deja ver también la capacidad creadora de José Clemente Orozco. Sin ayudantes, sin asistentes. Orozco normalmente no contaba con asistentes. Él mismo preparaba el fresco y así mismo pintaba sobre el fresco. Este mural originalmente se llamaba La eterna lucha de la humanidad por un mundo mejor. Coloca un personaje que no posee nada, ni siquiera ropa, atacando a un hombre sustentado por las armas. La composición de mural está en diagonales, es decir, una diagonal, otra diagonal y otra diagonal. Y dentro de las diagonales también podemos apreciar, por ejemplo, estas representaciones. Esta es una mujer que, bueno, se le llamaba la chata en aquel entonces. Representa la prostitución, pero no solo la prostitución, digamos, como del cuerpo, sino la prostitución de la sociedad, de las ideas. Una especie de corrupción moral. Totalmente, la decadencia en su máxima expresión. Asimismo, tenemos a un personaje que se está transformando en en una máquina que está atacando a las personas del fondo. Como cosa peculiar de la obra. Máquinas de guerra, ¿no? Totalmente. De hecho, una pequeña anécdota muy bella que de los años 20, cuando Orozco y Siqueiros se encontraban en Nueva York, viajaron por el subway. Siqueiros estaba maravillado con el metro y Orozco le dijo: no seas tonto, hay que admirar la capacidad creadora de las personas, no a las máquinas. Él tenía una cierta aversión a admirar a las máquinas por sí mismas. Ok, esto es el mural del 34, 35, ¿verdad? Hay algunos rostros que siento que quiero reconocer, pero no sé quiénes son. Vladimir Lenin, quien tenemos ahí en la parte superior, y asimismo el general Cárdenas, que se encuentra frente a una bandera roja en la esquina superior derecha de la obra mural. ¿Y ese podría ser, como un Zapata o alguna cosa? Muy probablemente es Emiliano Zapata. No obstante, por desgracia, Orozco no dejó como tal un registro muy amplio de los personajes que representó. Bajo esa óptica podemos deducir que probablemente sea Zapata, no obstante no aseverarlo. Oye, se llama Catarsis. Una caja fuerte abierta, aparece también vacía, violada, ¿no? Robada. En 1935, Justino Fernández, historiador de arte y muy cercano a José Clemente Orozco, escribió un texto en el cual llamó esta obra una catarsis. A Orozco le encantó tanto el nombre que le cambió el nombre a Catarsis. Ah, por inspiración de Justino. De Justino. ¿A Justino Fernández le gustó el mural? Le encantó. De hecho, era muy cercano a Orozco. Lo veía como uno de los más grandes creadores de los tres grandes. Y la caja fuerte, abierta y vacía, tenemos una caja la cual está forzada. Está vacía de cualquier calidad ética, cualquier calidad moral. Es decir, es un mundo vacío de valores. Y el fuego es casi como un fuego purificador, ¿no? Totalmente. Es como el fuego que va a limpiar todo esto y traer algo nuevo. En la historia del arte, y así como lo podemos ver también en la obra de Hospicio Cabañas, por ejemplo, El hombre en llamas, tenemos como el fuego, pues bueno, es capaz de purificar, de arrasar con todo para comenzar un nuevo mundo. Es por ello que Orozco originalmente llamó esta obra mural La eterna lucha de la humanidad por un mundo mejor. Seguimos, es brutal, ¿eh? Sí. Mucha fuerza. Es una violencia. No, y una fuerza, sí. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero ahorita volvemos. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo.
Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Bien, frente a nosotros tenemos El Ángel de la Paz o Alegoría al Viento de Roberto Montenegro Nervo, primo del poeta Amado Nervo. Originalmente este ciclo mural se encontraba en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, en el centro histórico. Es el origen de todo, está en el principio de todo el muralismo. ¿El primer mural? Sí. Exactamente. De hecho, cosa peculiar de la colección de murales de este recinto es que no solo tiene a los tres grandes, sino también tiene tres de las grandes etapas del muralismo. Esta etapa un tanto más simbolista, que no era tan política, sino un poco más esta exploración del alma. Filosófica, exactamente, filosófica. Después la parte política, y como lo vimos con el mural de Camarena, pues ya un poco más esta noción hacia la abstracción y el muralismo. Está fechado en el año 28. Es correcto. Los murales de San Pedro y San Pablo son del 21. Empiezan en el 21, los terminan en el 22, pero creo que aquí también es muy interesante decir que Roberto Montenegro era una persona muy interesada en las artes decorativas. Mencionábamos hace un momento la importancia que le da al arte popular y creo que aquí también lo vemos. En el mural de San Pedro y San Pablo, que ya lo vimos en el programa pasado, bueno, hace unos programas más bien, ahí vemos cómo hace un diálogo con la artesanía, con los árboles de la vida de Metepec, con los textiles, y en este mural con el Art Deco, ¿no? Ya es otro momento de las artes decorativas, pero esto bien podría ser un elemento arquitectónico en un edificio, podría ser algún elemento decorativo como los que vemos aquí en el Palacio de Bellas Artes. O sea, es interesante porque dialoga incluso con la arquitectura de este espacio, aunque no fue hecha para eso. Exactamente. Bueno, como bien mencionas, ambas, tanto la arquitectura del recinto en la parte interior como la obra de Montenegro, pues son estilo Art Deco, lo cual pues también estéticamente le viene muy bien a la obra. Frente a nosotros tenemos otra obra mural de David Alfaro Siqueiros, datada entre 1950 y 1951. Es parte de un díptico que se llamaba Cuauhtémoc Redivido. A partir de esta noción de la conquista, David Alfaro Siqueiros hace una representación de este acontecimiento histórico. Cosa peculiar es de que todavía dentro de la Sala de Arte Público Siqueiros y en diversos archivos donde hay obra del mismo pintor, es muy interesante ver las copias de Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernardino Díaz del Castillo, con las huellas de pintura que tenía Siqueiros, manchado de pintura. Él leía mientras estaba realizando la obra mural, imaginando la escena. Tenemos en la parte central a Cuauhtémoc, recostado en una plancha junto a su primo Tletepanquetzal, señor de Tlacopan. Esta escena ha sido muy representada en la plástica mexicana. Sí, desde el siglo XIX, ¿no? Exactamente, desde el siglo XIX, y tenemos un perro en la parte central. Cosa peculiar es que era el perro de David Alfaro Siqueiros, vemos que también era muy amigable. Siqueiros también experimentó mucho en el empleo de fotografías. Por ejemplo, en este caso, molestaron al perro con una vara y cuando estaba molesto, Leo Matiz, fotógrafo colombiano, le toma una fotografía al perro y a partir de esa fotografía realiza la representación estética del perro. Es muy bonita esa secuencia de fotos. Bueno, un poco mala para el perro, pero ves el perro muy tranquilo y cómo se va, cómo se va transformando. Y es muy conmovedora y llena de sensaciones la postura, la expresión que se le imprime a Cuauhtémoc. Esto es de 1950, está en plena ebullición el debate de que acaban de aparecer en Ixcateopan los restos de Cuauhtémoc encontrados por la arqueóloga Eulalia Guzmán. Son 4 años de discusiones terribles en donde vuelve a despertar el odio a España y la defensa de si tenemos una herencia española que debemos respetar o no. Aparece en 1946 los restos de Cortés en el Hospital de Jesús. Aparecen los niños héroes
y, bueno, aparecen unos ¿Qué dicen ahí, que eran y dicen, no, pues sí son los niños héroes, y entonces viene el homenaje a los niños héroes. Y de repente la arqueóloga Eulalia Guzmán, durante una investigación, le dicen, hay unos documentos en un pueblo que se llama Escateopan, que está en Guerrero, donde unos pobladores dicen que ahí está enterrado que Cuauhtémoc, que lo colgó Cortés y que ahí lo dejó y abandonado como un perro, y que ahí lo enterraron y que está en la iglesia del lugar. Esto que está pintando está en medio de una polémica nacional tremenda. Entonces va Eulalia Guzmán, desentierra los restos, ve los documentos, ¿no? Desentierra unos restos, encuentra una lápida que dice Rey S. Cuauhtémoc, 1529, y dice, pues ya dimos con él. Y en ese momento se desata en México una de esas locuras que son inexplicables, ¿sabes? Aparece, regresa Cuauhtémoc, regresa de las entrañas de la tierra, allí están sus huesos, etcétera, y de repente un grupo de arqueólogos y de estudiosos muy serios, Antonio Caso entre ellos, dicen, a ver, un momento, aquí no son los huesos de una persona, son los huesos de 8, aquí está el cráneo de una mujer, esta lápida, la piedra es vieja, pero esta inscripción no, y además la iglesia donde está enterrado es de finales del siglo XVI, no la pudo haber enterrado ahí Cortés, no lo pudieron haber enterrado cuando Cortés lo mató en 1529. Mandan a hacer un segundo dictamen y el segundo dictamen dice no es, y entonces se desata, pues como es México. Sí, y va a lapidar la carrera de una arqueóloga que hasta entonces tenía un enorme prestigio, ¿no? Eso destruye la carrera de Eulalia. Hoy muchos dicen que pues, fue un dictamen precipitado, que es probable que la tradición oral tenga razón y que efectivamente ahí hubiera estado enterrado Cuauhtémoc, pero bueno, en medio de este momento fascinante de una discusión nacional, muy parecida un poco a lo que se está dando hoy, de la hispanofobia, del odio. Sí, la reivindicación de lo indígena. ¿No? Exactamente, se pinta esto que tiene una fuerza brutal, o sea, ve uno las llamas, ve las actitudes, ve las armaduras, y la Malinche atrás, o sea, cometiendo la traición. Eso resume un poco lo que dices, esta interpretación maniquea de la historia donde a la Malinche le pone una lengua de serpiente, ¿no? O sea, creo que... Hablando con los españoles. Sí, habla de ese momento, como bien dice el sector, en el que se da un uso político de la historia. Por eso comentábamos que estamos atravesando no solamente una serie de murales centrales en la plástica mexicana, sino que estamos atravesando las discusiones del momento, claro. Lo que se estaba pensando, planeando, discutiendo en esos años, y eso lo vuelve todavía más fascinante. De hecho, bueno, cosa peculiar, y retomando la historia de Siqueiros y Cuauhtémoc, que es su obra mural, Siqueiros retoma a Cuauhtémoc como esta noción de la reivindicación de el indígena que regresará a tomar la victoria. No es por ello que también lo vemos en Cuauhtémoc contra el mito, en el Tecpan de Tlatelolco. Estos murales, de igual manera, muchos de sus óleos representaron a Cuauhtémoc, y aquí lo tenemos con una armadura de un soldado español. Está tomando un macuahuitl y detrás de él se encuentra el pueblo. Está confrontando a este personaje que es un centauro atravesado por una lanza, y detrás de él las llamas de la batalla. El centauro ya es como la fusión, ¿no? Sí, como algo ya muy abstracto, que por cierto es interesante porque Siqueiros, a pesar de esta parte ideológica que nos dices que va a contrastar mucho con los artistas de la ruptura, él experimenta mucho con la abstracción, ¿no? Totalmente, sí tiene una cierta noción de ejercicios abstractos. No obstante, principalmente hacia finales de los años 40, principios de los 50, su obra se politiza mucho, precisamente haciendo frente a esta controversia que ya comenzaba hacia lo que eventualmente se llamaría la ruptura. Tenemos precisamente este personaje que es un centauro, es la combinación del caballo y el personaje, es decir, la representación de Occidente. Y Siqueiros pintó estos murales acorde a su propia visión como una reivindicación de los pueblos de la América que iban a regresar victoriosos. Oye, David, y también el tema que nos decías de las máquinas y la obsesión que tenía Siqueiros con las máquinas está aquí presente, porque creo que lo vimos en el otro mural y aquí también se aprecia. La armadura tiene un tratamiento como con estas formas curvas que si pensamos en los automóviles de esa época, si pensamos en los trenes,
tenían esa forma curveada, ¿no? Totalmente. De alguna manera hay un diálogo con las máquinas de su momento. De hecho, su interés por las máquinas viene desde que era muy joven. Conoce a Fernand Léger cuando era muy joven, cuando se encontraba en Europa hacia 1921. Y de hecho, toda esta constante de representar máquinas fue algo que podemos ver inclusive hasta su participación en el Politécnico Nacional, por ejemplo, con algunos otros artistas como Federico Silva, entre otros. Bueno, pues hemos hecho un recorrido ¿por cuánto tiempo? Por 30 años de muralismo, por 30 años de muralismo mexicano. Sí creo que... Falta uno. Nos falta, por favor. Nos falta uno importante. Sí, oye, sí. Ya con este cerramos. Manuel Rodríguez Lozano, esto lo pintó en la cárcel. En Lecumberri, así es. Sí. En 1941, ¿no? Sí. Fue encarcelado el 25 de diciembre de 1941. Estaba cenando en su casa cuando, llegó la policía y le increpó por un robo que había ocurrido de unos grabados en la Academia de San Carlos, unos grabados de Alberto Durero. Esto, no había participado en este robo Rodríguez Lozano, no obstante, pues él llega a la cárcel y precisamente en la cárcel pinta la Piedad en el desierto, a través de una composición triangular, tanto arriba como abajo, es decir, un triángulo que se conforma de los brazos a la cabeza del personaje en la parte superior a la cintura del personaje inferior. Tenemos esta noción de la piedad. De hecho, cuando Rodríguez Lozano sale de la prisión... ¿Cuánto tiempo estuvo? Fue una breve estancia. Estuvo 4 meses. Sí. 4 meses, de hecho... Pero qué bien aprovechados. Muy bien aprovechados. Pero es que hay que decir que este es un episodio muy duro también de la persecución y de la intolerancia a su orientación sexual, porque muchas de las interpretaciones que se han hecho ahora es que los colegas que lo acusan de esto, pues en realidad sabían que los grabados seguían en la escuela. Él en ese momento era el director de la escuela. Uno de los que lo acusa es Carlos Orozco Romero, que quería la dirección, y Rodríguez Lozano era muy abierto sobre su homosexualidad. Entonces también se ha visto como un episodio en el que él es perseguido simplemente por ese motivo, porque además sostenía relaciones con sus alumnos, entonces era algo muy público en la academia, en ese momento Escuela Nacional de Artes Plásticas, y que en realidad pues la investigación finalmente encuentran los grabados porque nunca estuvieron perdidos, porque simplemente era una señalización un poco para darle una lección, ¿no? Sí, de hecho, su carrera sí se vio un poco afectada. Cabe mencionar que también la producción plástica de Rodríguez Lozano, a partir de este punto en adelante, tiene muchas de estas características, tonalidades frías, escenas un tanto trágicas, paisajes desolados, que también se pueden retomar un tanto desde la pintura metafísica como también de la pintura surrealista. Y también desde, la soledad, la traición, todo lo que estaba viviendo en ese momento. Cuando él sale de prisión, se le preguntó si iba a tomar acciones contra las personas que le habían juzgado, y él comentó que en él solo cabía piedad, una piedad inmensa de haber visto a los sectores más desprotegidos en la prisión completamente olvidados. Es por ello que el tema de la piedad también se volvió muy recurrente en la obra de Rodríguez Lozano. Y las madres, ¿no? Y como el contacto con las madres. ¿Está documentada la estancia en la prisión? Él dejó un registro de lo que vivió, de lo que sintió, según de lo recuerdo, que pensó. Él lo habla en entrevistas posteriores. En entrevistas. Sí, cuando le preguntan, entre ellas Berta Taracena, hace una investigación muy a profundidad de la mano de él, menciona este episodio como un episodio que, como bien dices, le abre los ojos al México real y que le abre como nuevas vetas creativas. Entonces es un momento en el que pareciera que él está, a partir de esa experiencia, teniendo como una regeneración en su obra, pero a la vez pues un momento de mucha soledad y mucha tristeza, ¿no? Totalmente. Entonces lo ve como con ambivalencia de algún modo. Muy bien, estamos comentando que hemos recorrido 30 años de muralismo en esta sala. Sin embargo, el Palacio de Bellas Artes tiene muchas otras cosas que mostrarnos, y también el centro histórico de la ciudad está lleno de murales escondidos, de murales poco conocidos, de murales que disfrutaremos mucho, mi querida Beca, de ir visitando en los programas que siguen. Por lo pronto, David, te quisiera pedir que nos acompañes el siguiente programa para agotar los murales del Palacio de Bellas Artes. Ha sido, de verdad, sorprendente tu conocimiento. Lo transmites además de una manera muy, muy elocuente, muy generosa. Te agradezco muchísimo gracias que nos hayas desentrañado estos murales. Y yo creo que después de haber caminado por este piso de Bellas Artes, pues no queda la menor duda de que estamos frente a los grandes. Totalmente. ¿Verdad? Así es, sí. Uno podrá tener sus preferencias de unos sobre otros, pero la verdad es que los tres son poderosísimos, no se diga Orozco.
Ahí vamos a tener problemas, ya saben que mi gallo es Siqueiros, pero bueno, eso nunca lo vamos a resolver. Siqueiros tiene cosas muy poderosas aquí, apabullantes, y pues Rivera es Rivera. Entonces. Rivera siempre va a ser Rivera, así es. Te agradezco muchísimo. No, que agradecer, gracias a ustedes. Gracias, David. Le agradezco muchísimo a usted también que nos haya acompañado. Gracias. Gracias, Héctor. Espero que haya disfrutado este recorrido. Nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.